Recientemente volvió a salir el tema en algunas discusiones que he tenido en Twitter y en Facebook sobre los pronósticos del futuro, que normalmente son pronósticos pesimistas. Una lectora tomó bastante a mal, una lectora de Así Prensa tomó bastante a mal que yo criticara duramente los distintos pronósticos sobre el futuro y las supuestas revelaciones sobre los males que van a pasar. Yo los califiqué de estúpidos y los sigo calificando de estúpidos, porque la palabra en el diccionario de la Real Academia es fácilmente accesible. Es un insulto solamente cuando no tiene justificación, pero cuando describe algo que carece de lógica y que además resulta ridículo e insultante para la inteligencia, la palabra está justamente utilizada. Voy a explicar por qué. La persona que me envió un hipervínculo, como me han enviado muchísimos hipervínculos sobre supuestas catástrofes del fin del mundo o del fin de los tiempos, tratan de hacer una separación de conceptos. No es el fin de los tiempos, es el fin del mundo. No es el fin del mundo, es el fin de los tiempos. Y de todos estos pronósticos negativos, me dicen que por lo menos yo debería respetar el hecho de que deberían aceptarse como revelaciones privadas. Me ponen el caso de que la Madre Angélica en EWTN, por ejemplo, entrevistó a una de las supuestas videntes de Garabandal. Muchos años atrás. Garabandal es una supuesta aparición en España, y digo supuesta porque no, repito, no, vuelvo a repetir, no ha sido aceptada por la Iglesia. En consecuencia, ¿cuáles son los criterios que yo utilizo para juzgar estas supuestas predicciones sobre el fin del mundo y el fin de los tiempos? Número 1, el magisterio de la Iglesia. Claramente la enseñanza de la Iglesia es que, y está en el catecismo, que no se sabe ni el día ni la hora. Esa es la enseñanza de Jesús. Pero la enseñanza de Jesús es todavía más radical y escandalosa. Cuando a Jesús le preguntan cuándo será el fin de los tiempos, él dice, eso no lo sabe ni siquiera el Hijo, lo sabe solamente el Padre. Esta es una afirmación, hermanos, tan radical que ha producido herejías en la Iglesia como la de los testigos de Jehová, por ejemplo, que afirman que Jesucristo no es Dios porque no conoce el fin de los tiempos, sino solamente el Padre. Para que tengan una idea ustedes de cuán radical es Jesús en pedirle a nosotros los cristianos que no seamos unos estúpidos, que estemos pendientes de cuándo va a venir el supuesto fin de los tiempos. No voy a entrar ahora a explicar la complejidad teológica de este pasaje, pero el catecismo lo explica y la teología dogmática le explica distinguiendo la conciencia humana de la conciencia divina de Jesucristo como Dios. Como hombre, él no conoce el tiempo, como Dios, parte de la Santísima Trinidad, sí la conoce. Eso es lo que los testigos de Jehová no comprenden. Pero ese no es el problema ahora. Voy a ir al tema del supuesto pronóstico del fin de los tiempos. La persona que me argumentaba diciendo, Alejandro, tú por lo menos deberías respetar que la gente crea en cuanto que es revelación privada. Aquí viene el segundo punto sobre el cual yo me baso en mi juicio. En primer lugar, como decía, está la doctrina de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia insiste en que si ni siquiera Jesús en su conciencia humana sabía cuándo era el fin de los tiempos, ¿cómo la puede saber un Pérez cualquiera? Con todo respeto a los que se apellidan Pérez. Un Bermúdez cualquiera, para este caso, para que nadie se ofenda. Me parece completamente claro desde el punto de vista doctrinal. Ahora, cuando me dicen, respeta las revelaciones privadas, ¿qué es una revelación privada, hermanos? El capricho de una persona que dice, yo he tenido una revelación privada, ¿esa es una revelación privada? No, señores, eso no es una revelación privada. Una revelación privada es lo que la Iglesia determina que es. Por ejemplo, la beata futura santa Catalina Emmerich. Se considera que esa es una revelación privada. ¿Qué cosa es una revelación privada? Aquello que la Iglesia dice,
perfectamente el Señor puede haberla inspirado porque no contiene absolutamente nada que sea contrario a la doctrina de la iglesia. Pero hay una cosa que es contraria a la doctrina de la iglesia: saber que hay una fecha para el fin del mundo. El que pretende que tiene una fecha para el fin del mundo, ese está yendo en contra de la doctrina de la iglesia. Ese es el primer criterio. Mi primer criterio es la doctrina de la iglesia. El segundo criterio, ¿cuál es? Es la lógica común y corriente, el sentido común aplicado a la razón teológica. ¿Y cómo aplico aquí el sentido común? Miren, hermanos, existen en este momento, que yo haya contado, 16 versiones en internet sobre el fin del mundo, de supuestos católicos, de supuestos videntes, desde Garabandal hasta el supuesto tercer secreto de Fátima, que, como les he insistido, ya ha sido revelado y no tiene nada que ver con el fin del mundo, ¿no? Pero hay gente que dice, no, mentira, ese no es, es este otro. Y hay 3 versiones distintas, o sea, ahí estoy contando ya 4, Garabandal, 3 versiones distintas de lo que supuestamente es el tercer secreto de Fátima, y otros tanto. Son 16, hermanos, y son 16 distintos, todos distintos, con fechas distintas, con acontecimientos distintos. Mi pregunta es, si yo digo, no importa, puedes creer en ellas como revelación privada, ¿en cuál vas a creer? Ahora, peor todavía, de esos 16, 2 me consta que son mentiras, que son invenciones de personas que por algún motivo están mal de la cabeza, o porque son mitómanas y quieren inventar las cosas y atraer atención hacia ellas, o porque simplemente están locas. O sea, estamos hablando acá de una persona esquizoide, estamos acá hablando de una persona psicótica. Por alguna de estas razones, estas personas han inventado de la nada estas profecías del fin del mundo. ¿Cómo sabemos que las otras 14 no son igual? Entonces, si vamos a creer que en estas, por lo menos Alejandro permite que crean en que son revelaciones privadas. Revelaciones privadas, primero, no han sido señaladas así por la iglesia determina cuáles son revelaciones privadas. En segundo lugar, perfecto, cree, quieres creer, crees, pero ¿por qué vas a creer? ¿Por qué vas a creer? ¿Porque están en internet? ¿Porque un loquito las puso en internet? Ok, digamos que no es un loquito, porque tú dices, Alejandro, ya los estás insultando, ya los estás descalificando. Ok, personas muy creíbles las han puesto en internet. De estas 16, que pueden haber más, yo estoy hablando de las que yo he contado, y las he contado para ustedes, hermanitos, para ustedes, para los que me dicen, sí, que tú eres un soberbio, eres un creído. Me tomo el tiempo por ustedes, para aclarárselas a ustedes. He encontrado 16, de las cuales 2 me consta por encima de cualquier duda que son mentira. ¿En cuál vas a creer? ¿En cuál vas a creer? Te pregunto, ¿en cuál vas a creer? ¿En cuál puedes creer? De las 16, ¿en cuál crees? ¿En la primera que viste? ¿En la que te llegó en un correo masivo? ¿Te das cuenta cuál es la base para creer en ellas? Porque me la encontré en internet y encontré la número 8 y no la número 12. Por Dios santo, hermano, hermana, piensa, usa tu cabeza. ¿Y cuál de ellas vas a creer que es la creíble? Primero, la teología de la Santa Madre Iglesia nos enseña, no sabéis ni el día ni la hora. Ni el Hijo la sabe, solamente la sabe el Padre. ¿Y la vas a ver Perico Pérez? ¿Ornitorrinquín Albinín? No pues, hermano, usa la cabeza. En el fondo, ¿por qué creemos? Porque somos unos pervertidos de la curiosidad. La curiositas, ¿no? O sea, que es más que la curiosidad, es este deseo malsano de conocer, que fue lo que llevó a Eva a preguntarle a la serpiente, ¿y qué más? ¿Y qué más dices? ¿Cómo? ¿De verdad es así? Y que llevó al pecado. Entonces, esa es la razón por la cual yo combato ferozmente todas estas creencias y las llamo estúpidas y las voy a seguir llamando estúpidas. Porque son más que eso. Podrían ser perfectamente satánicas porque distraen la atención de los fieles en la lucha simple y cotidiana que nosotros los católicos tenemos que realizar, que es ser buenos cristianos hoy, ahora y siempre, hasta que llegue nuestro fin del mundo, que es cuando nos muramos.
En consecuencia, frente a esos dos argumentos, la enseñanza de la iglesia y la lógica común, teniendo en cuenta la multitud de falsas profecías que hay y del hecho de que por lo menos en internet existan 16 completamente disonantes la una de la otra, me parece que es suficiente argumento como para decir, ¿sabes qué, hermanitos? Una vez más, como dice la carta a los hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No os dejéis sorprender por doctrinas llamativas o extrañas. Que tengas un buen día.